Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros amigos y colegas, tratando de llevarle la última información en medicina cardiovascular. El tema de hoy es justamente de muchísima actualidad, muy moderno, que cuando me lo mostró Maxi Massa, que está acá conmigo, y va a charlar del tema y ya lo voy a presentar, pareció perfecto para este proyecto, que es la estimulación de la rama izquierda, así que algo sumamente específico, ¿no? Maxi es médico cardiólogo, es formado acá en el ICVA, es staff del equipo de electrofisiología de arritmias del ICVA, es coordinador de la clínica de fibrilación auricular y es actualmente vocal en el Consejo de Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología. Es exdocente e investigador de la segunda cátedra de anatomía de la UBA y como dato saliente, y me parece lindísimo que lo muestre, es también cardiólogo voluntario en la ONG Haciendo Camino, y me regalas una obra que me parece que es un buen mensaje, sobre todo por es una persona muy joven, pero que tenga estos valores es sumamente trascendente, además de su altísimo expertise. Ha realizado múltiples capacitaciones a lo largo del mundo, ha estado en la ciudad de Berlín, en San Pablo y en Puerto Rico, capacitándose, tratando de llegar al máximo nivel en cuanto a la técnica y a los procedimientos que él lleva adelante. Así que, Maxi, muchísimas gracias por venir, y qué tema, ¿no? Buenos días, Alberto. La verdad es que encantado de estar acá, así que muchas gracias por la invitación. Así que vamos a hablar de la estimulación de la rama izquierda, un tema que como cardiólogo me parece espectacular. Arranquemos un poco, ¿qué es el tema de la estimulación del sistema de conducción? Bueno, la estimulación del sistema de conducción comenzó alrededor del año 2003, ¿no? que se empezó más con la estimulación isquiana y ahora se está hablando más de la rama izquierda. Y básicamente a lo que se refiere es poner un marcapasos, pero cuando ponemos el marcapasos, penetrar el septum y alcanzar estrictamente el sistema de conducción. De esa manera lo que logramos es una estimulación más fisiológica. ¿A qué me refiero con esto? O sea, lograr que el corazón se contraiga de forma sincrónica, tal como lo hace el corazón cuando no hay un marcapasos de por medio, porque si ponemos un catéter en la punta del ventrículo derecho, eso sí va a generar una marcada disincronía. Entonces la idea es tratar de revertir esa disincronía. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Vos dices, bueno, perforo el septum. Hasta un poco más de detalle. Exactamente. La idea es, en general, en un marcapasos convencional, uno coloca el catéter contra el endocardio, ¿no? Y uno libera el screw y el screw penetra levemente el endocardio. Entonces ahí esos son los catéteres de fijación activa que se usan hoy en día. ¿Cuál es la diferencia con estos catéteres? Que en general los penetramos bastante más aún. Primero tienen un screw más largo algunos y uno sigue girando el catéter como si fuese un sacacorcho y de esa manera va penetrando más profundo el septum. Tiene por supuesto sus cosas buenas y malas el penetrar más el septum, pero se vio que hay una muy buena tasa de complicaciones y alcanzamos el sistema de conducción, lo cual era impensado hace poco tiempo, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que alcanzaste el sistema de conducción en que está posicionado? Bueno, eso es llamativo. La verdad es que es mediante el electrocardiograma nosotros vamos viendo distintos parámetros. Cuando nosotros, tal vez hay diferencias cuando uno está penetrando el GIS que cuando está penetrando la rama izquierda. Cuando estamos penetrando la rama izquierda, estrictamente vemos lo que fuese un bloqueo de rama derecha, ¿no? Tenemos que ver que hay realmente un enlentecimiento en la conducción del ventrículo derecho, pero esto mejora mucho el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, cuando el QRS, si yo parto de un bloqueo de rama izquierda, el QRS se angosta de una manera impresionante. Y también ocurre cuando estimulamos el GIS. Cuando estimulamos el GIS, vemos que el QRS se iguala al QRS previo del paciente cuando está en ritmo sinusal, conduciendo angosto. O sea que me decías que se puede colocar en pacientes con bloqueo de rama izquierda. Exactamente, es ideal para los pacientes de bloqueo de rama izquierda porque esos pacientes son
como llega la conducción primero por el ventrículo derecho y luego termina en el ventrículo izquierdo y la base del ventrículo izquierdo es lo último, ese paciente va a tener mucha disincronía en el ventrículo izquierdo y la verdad los cardiólogos a nosotros nos interesa la sincronía del ventrículo izquierdo principalmente. Todas las sincronías son importantes, ¿no? Pero se está viendo que la sincronía del ventrículo izquierdo es fundamental. Entonces, de esa manera logramos una mayor sincronía del ventrículo izquierdo. Una vez que enganchaste y pusiste tu sacacorcho y estás posicionado en la rama izquierda, ¿cómo se dan cuenta? Nosotros ahí vemos, en general, a medida que uno va haciendo... Me dijiste en el electro, ¿no? Que empieza a generarse... Sí, uno va penetrando y ahí vamos viendo, pero en el electro vemos distintos parámetros. Vemos que se va angostando el QRS y tomamos algunas medidas, por ejemplo en B1, vemos que en B1 se marca una R final importante, que eso nos habla de que hay un bloqueo de rama derecha y una S en B6, y además se pueden detectar también potenciales de la rama izquierda, que la verdad es que nosotros que estamos poniendo marcapasos todos los días, vemos los potenciales y nos emocionan. Qué interesante. Che, y algo me comentaste, pero contame por qué esto es tan bueno. Bueno, creo que hace ya unos cuantos años se está demostrando en infinidad de trabajos que no es muy buena la estimulación del ventrículo derecho en el ápex de BD, ¿no? Solo un porcentaje de esos pacientes va a tener un deterioro de la fracción de eyección, pero un deterioro de la fracción de eyección es algo sumamente relevante para una práctica que hacemos muy seguido y tal vez para toda la vida, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tienen una estimulación, que van a tener alta carga de estimulación, van a estar en general con mucha más disincronía. Eso genera, esa disincronía va generando un montón de cosas que va deteriorando el ventrículo y nosotros lo que hacemos estimulando, o sea, con estimulación fisiológica es prevenir ese problema. Pero no solo eso es lo importante, sino que hay dos mundos importantes tal vez. Uno es los pacientes que van a estar estimulados y la idea es prevenir un problema, prevenir que tenga una fracción de eyección disminuida, que es lo que no queremos. Pero por otro lado está el mundo de pacientes que ya tienen la fracción de eyección disminuida y que ya sabemos por múltiples trabajos que la resincronización biventricular es buenísima, que usar un catéter en el seno coronario es algo sumamente positivo. Y ahora esto surge como una alternativa, porque ¿cuál es la mayor debilidad tal vez de la resincronización? Que en muchos casos no la logramos, ya sea por anatomía, ya sea porque falló. Entonces ponemos una resincronización biventricular y hasta un 30% falla tal vez. Y acá tenemos una alternativa. Una de las razones de la falla de la resincronización tenía que ver con las escaras. Exactamente. Tal y cual. En este caso, ¿cómo funciona? Bueno, en este caso en ese sentido, nosotros no tenemos problema con las escaras porque estamos yendo a buscar el sistema de conducción en el septum, entonces en general no suele ser el mayor de los problemas ese, que sí tenemos un limitante importante en la resincronización biventricular. Entonces, en esos casos, utilizar un catéter de rama izquierda es una muy buena alternativa. ¿Cuáles serían las indicaciones de estimulación de rama izquierda? Bueno, yo creo que hay tres grandes grupos que podemos llegar a dividir. En primer lugar, están los pacientes con insuficiencia cardíaca. Creo que hay un punto cardinal que es la rama izquierda en pacientes con insuficiencia cardíaca, con la clásica indicación de resincronización biventricular, con deterioro de la FEI menor a 35, deterioro de la clase funcional, una rama izquierda, no lo reemplazó. ¿Por qué? Porque hay estudios observacionales que comparan uno y otro que la rama izquierda está dando mejores resultados, pero son estudios observacionales. Mejora la fracción de eyección, etc. Pero son estudios observacionales y la resincronización biventricular tiene un montón de randomizados. Entonces, en esos casos, en este grupo de pacientes, es una alternativa. Entonces, yo le quise poner una resincronización biventricular. ¿No pude? Bueno, tengo la alternativa de una segunda chance que es la rama izquierda. En un segundo grupo de pacientes son los pacientes que van a tener alta carga de estimulación. Sabemos entonces, como decíamos, que si yo estimulo mucho la punta del BD, tal vez tengo un deterioro a futuro. Y sabemos que los pacientes que ya tienen un previo deterioro, tal vez tengo 44% de fracción de eyección y me bloqueo completo y me tienen que poner un marcapasos. Si tengo 50 años de un marcapasos estimulándome en punta de BD, bueno, si yo estimulo la rama izquierda, tal vez voy a prevenir que ese paciente tenga tanta disincronía marcada en el ventrículo izquierdo. Entonces, pues de alguna manera en este caso son dependientes siempre, ¿no? Exactamente, ese grupo es dependiente siempre. Bueno, y ya que lo comentás, el tercer caso es justamente pacientes que les ablacionamos el nodo AB por una fibrilación auricular, por ejemplo. Ese paciente también va a estar totalmente dependiente. Pero son marcapasos que no funcionan, no sensan, sino que siempre capturan.
capturan todo el tiempo, también sensan, pero en general en esos casos yo muchas veces voy a intentar que estimule todo el tiempo, ¿no? O sea, si el paciente está dependiente, por ejemplo, en una ablación del nodo AB, en general no va a tener escape o tiene un escape muy bajo, entonces no llega a sensar nada y estimula. Mejor que capture. Exactamente, totalmente. Y pues bueno, en otro grupo de pacientes hay también sensa y se inhibe en ese momento y estimula solo cuando es necesario. Sí, Maxi, y esto, si yo tengo un paciente con el viejo sistema de marcapaseo y creo que está ya alterando, que podríamos mejorar la capacidad funcional, ¿le haces un upgrade o tenés que pasar primero por la resincronización y segundo ir acá a la estimulación del ventrículo izquierdo, de la rama izquierda? Bien, ahí en general, por el momento, como hay mucho más evidencia para la resincronización, primero optamos por la resincronización, pero lo que creo que el ideal hoy en día, que ya se está haciendo en muchos centros y algunas veces ya lo tenemos acá, que es una charla con las obras sociales y que está buenísimo, es cuando tenemos la disponibilidad de las dos cosas. Entrar a la sala, intentar poner un resincronizador. Y si fallaste porque no tiene anatomía, porque justo no tiene vena, porque no se pudo entrar al seno coronario, lo que sea, en ese mismo procedimiento le pones la rama izquierda. Y eso creo que eso es medicina de excelencia para mí. Uno le está dando todas las oportunidades al paciente. Sí, te pongo en una situación de tensión que dices, che, pero es resincronización o rama izquierda. Por ahora me está diciendo que va primero y después el otro. Comparámelos. ¿Qué tiene de bueno la resincronización? ¿Y qué tiene de bueno la rama izquierda que desde tu perspectiva podría ser superadora? Bien, si nosotros comparamos, primero hablando de solo fisiología, si nosotros hablamos de la resincronización biventricular, nosotros ya de por sí tenemos una aberrancia, ya sea un bloqueo de rama izquierda o una estimulación en punta de B que me da una imagen de bloqueo de rama izquierda y yo compenso eso estimulando desde el epicardio en la base del ventrículo izquierdo y me da una mejor resincronización, pero estoy generando dos estimulaciones anormales. En cambio, si yo estimulo directamente el sistema de conducción, voy a tener un QRS mucho más fisiológico porque me acerco mucho más a lo que es la estimulación de un paciente que no tiene trastornos de conducción. Entonces ya la fisiología va a ser mejor y la resincronización, ya sea interventricular, intraventricular, todo va a ser mejor. Ahora, lo que pasa es que no tenemos la evidencia todavía suficiente. La resincronización biventricular tiene una carga de un montón de estudios randomizados que demostraron disminuir mortalidad y demás, y no lo tenemos en rama izquierda todavía. Además de bastantes interrogantes a futuro, porque... Y temas técnicos, porque en la resincro tiene que ver si tenés vena para poder canular y poner los catéteres. Acá... Bueno, un tema, tal vez el mayor limitante es en pacientes con mucha hipertrofia del septum. Tal vez en general si tenemos más de 15 milímetros de septum, no avanzamos con la rama izquierda, porque tal vez no vamos a alcanzarla. Entonces en esos casos es una limitación. Pero no hay mucho más que eso, porque yo estoy ya entrando y algo bueno que hay es que si no logramos tal vez estimular la rama izquierda, igualmente estamos en el septum. Pero hay manera de, en resincro, que vos tengas ya te puedas anticipar, es decir, con eco, puedo ver el septum. Y decir, che, bueno, acá tiene 15, no lo voy a poder poner. En resincronización vos podés anticipar si tenés vena, ¿tiene alguna técnica en la cual se predispone o por lo menos se anticipa? Bueno, un punto importante es el que habías comentado antes, que es el tema de las escaras. Entonces, tal vez una resonancia cardíaca en estos casos es muy útil para evaluar la escara. Hay estudios ongoing también de rama izquierda y evaluación con resonancia para ver cuál es el mejor sitio. Pero creo que de resincronización, o sea, biventricular, sí tenemos imágenes que podemos predecir ya dónde están las venas viendo las imágenes, ya sea angiotomografía o sea una angioresonancia. Si vos me decías como que fallás en el procedimiento, tenés que tener los dos dispositivos. No podés ir de antemano con datos para decir, che, resincro no... Sí, hay trabajos que nos muestran cuáles son los predictores de respuesta de resincronización, más allá de lo anatómico, porque tal vez uno pone el resincronizador en una vena espectacular y queda bárbaro, y ese paciente no responde igual, no mejora la clase funcional. Y hay un montón de predictores que nos sirven, que son, por ejemplo, que tenga enfermedad coronaria previa, que tenga enfermedad renal crónica, un paciente obeso. Todo el efecto, finalmente, ¿no? Lo que está buscando el impacto. Totalmente. Entonces, tal vez tenemos una buena... Entonces, sabemos que son pacientes que tal vez no responden. Entonces, está bueno eso, saberlo de antemano. Sí, y con respecto a la estimulación de las de His, ahí nos vamos un poquito más arriba, ¿no? 100%.
Primero surgió en el 2003 y a partir de, si no me equivoco, en el 2015 la rama izquierda, más o menos, o años más, años menos. Pero, ¿qué pasó con el GIS? Porque es lo mejor que hay, porque no hay cosa que vaya a tener una conducción más fisiológica que el GIS, pero tiene muchos limitantes. Si vos tenés bloqueo de rama izquierda... Ahí ya hay un problema, exactamente. Ya si yo tengo un bloqueo de rama izquierda distal al GIS, ahí ya es un limitante. Yo con la rama izquierda puedo ir distal a eso o buscar una de mi rama anterior o posterior y salteo ese problema. Y el GIS lo que tiene es, en los papeles es ideal, pero... Primero, la curva para lograr una estimulación del GIS, el GIS es mucho más chico ya que el área de rama izquierda, entonces ya por sí el procedimiento es más complejo. Entonces hay un éxito menor en el procedimiento. Pero no solo eso, sino que hay otras complicaciones que son, por ejemplo, un mucho mayor desplazamiento del catéter. Entonces uno muchas veces tiene que poner un catéter en punta de BD en pacientes dependientes para asegurarse. Además el sensado de la onda R es mucho peor. Muchas veces se genera far field de la aurícula, entonces vemos la aurícula y eso también lo puede complicar. Entonces no termina siendo tan sencillo. Hoy en día, tal vez en el mundo se está ya optando, cuando uno quiere estimulación del sistema de conducción, opta por la rama izquierda en general, y tal vez casi la única excepción sería en pacientes que tienen una marcada insuficiencia tricuspidia o algo así, que ahí uno opta el GIS. Pero en general se está tratando de optar siempre por la rama izquierda últimamente. O sea, como que el rama izquierda viene a mejorar los resultados de las de GIS, que teóricamente es mejor, pero si vos tenés que elegir y tenés las dos ramas funcionando, preferís el GIS. En general voy a optar por la rama izquierda porque tiene mejores umbrales, tiene mejor sensado, tiene menos desplazamiento, no necesito poner un catéter en punta de BD. Entonces, en general, ya hoy en día se está optando por la rama izquierda. Como que tiene mejor chance de anclaje. Sí, y es un procedimiento más sencillo también de lograr una buena curva y de tener éxito en el procedimiento. Entonces, hoy en día se ve como algo mucho más alentador y mucho más prometedor a futuro la rama izquierda. O sea, la resincronización tradicional es más compleja técnicamente. Es un procedimiento más complejo. Por ahora sigue siendo nuestro tratamiento de primera línea, pero es un procedimiento más complejo que sabemos que el 30% por cuestiones anatómicas o lo que sea, o fallamos en el 30%. Entonces surge esta chance. Estimulación de la rama izquierda de novo. Primera cosa que se te ocurre, un paciente que hay que implantarle un marcapaso. ¿Tiene sentido? Bueno, yo creo que si ese paciente se espera una alta carga de estimulación y tiene abajo de 50 de FEI, sí, me parece que sí. Si el paciente tiene menos de 35 de FEI, hasta ahora la evidencia, sí o sí, si resincronización biventricular. Y si tiene más, en este momento no nos alcanza. Yo creo que sí es el futuro. Yo creo que en el futuro no vamos a poner un catéter en punta de BD, salvo que no podamos ponerlo en la estimulación del sistema de conducción. Pero creo que a futuro va a ser la normalidad, va a ser lo correcto. Sí, y estos catéteres son catéteres, tenés que poner un catéter auricular. Sí, en general uno pone el catéter auricular como... Es un DDD, digamos. Exactamente, es un DDD que uno lo pone en un lugar para que tenga mejor sincronía al corazón. Entonces la verdad es que uno no está aumentando la complejidad, está poniendo solo 2 catéteres. En el resincronizador sí tenés el limitante de que pones 3 catéteres, por ejemplo, pero eso es prometedor a futuro, la verdad. Maxi, ¿a quién no? En primer lugar, a pacientes con un septum muy engrosado. Bien. En segundo lugar, a pacientes en los cuales la indicación hoy en día es la resincronización biventricular, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menor al 35. Y después, hoy en día, no todavía, porque no tenemos evidencia, a los pacientes con una fracción de eyección arriba de 50. A futuro, creo que se lo vamos a poner a todos, pero hoy en día no. El procedimiento en sí mismo, tiempos. La verdad es que al principio los primeros procedimientos sí son un poco más largos que un marcapasos convencional, pero la verdad es que terminan siendo los tiempos similares. No es mucho más tiempo. ¿Qué sea un tiempo similar? En general, en el procedimiento hacemos entre 45 minutos, 1 hora de piel a piel. Hay procedimientos y procedimientos, ¿no? Tal vez hasta la punción te puede llevar un montón de tiempo, pero podemos decir 1 hora promedio se puede llegar a hacer. ¿Y la recuperación? Y la recuperación es similar a cualquier marcapasos convencional. Eso en general a las 4, cuando hacemos un procedimiento programado, a las 4 horas lo monitorizamos 4 horas, vemos que esté bien la radiografía de tórax, que no haya habido desplazamientos, que el electro esté bien, que el paciente no tenga complicaciones, que no haya un hematoma importante, nada de eso. Y a las 4 horas se puede ir a la casa del paciente con un seguimiento ambulatorio y mucha pauta de alarma, por supuesto.
¿Qué mensaje final le dirías a la comunidad que está escuchando este episodio, que son todos colegas, amigos y que pretenden seguir recibiendo información de las últimas novedades en medicina cardiovascular? ¿Qué mensaje le dejarías con respecto a la estimulación de la rama izquierda? Bien, creo que es una nueva técnica que está creciendo, que parece muy prometedora, que falta todavía un montón de información que está en curso, pero en el momento ahora creo que la tenemos que recordar y tener presente como alternativa. Como alternativa de si falla un resincronizador y como alternativa a la punta de BD en pacientes que van a tener alta carga de estimulación o pacientes que tienen un deterioro de la fracción. Bueno, Maxi, muchísimas gracias y lindísima el episodio de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.